Comunidad informativa con Alfredo Arias. El Parque Ecológico de Nigua, ubicado en la zona costera de la provincia San Cristóbal, República Dominicana, es una extensa área protegida de 7 kilómetros que conserva humedales, manglares y dunas. El parque fue declarado área protegida mediante el decreto 571-09 del año 2009. Comunidad informativa conversa con Ana Montán, la mujer que desde el año 2009 hasta el 2021 mantuvo en las mejores condiciones el referido Parque Ecológico de Nigua. Hoy el parque no está en su mejor momento. En nuestra visita pudimos observar que sus principales visitantes son las vacas. Comunidad informativa conversa con la mujer oriunda de la línea noroeste y que con su empeño y dedicación hizo del Parque Ecológico de Nigua su casa, la casa de todos. Bienvenida, Ana Montán. Bien, comunidad informativa en una fecha histórica. Pues tenemos una joven ambientalista, amante a la naturaleza, que duró mucho tiempo aquí en Nigua dando un excelente servicio. Estamos hablando de Ana Montán. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y cuéntanos de ti, de tu vida. ¿Quién es Ana Montán? Bueno, Ana Montán, bueno, puedo decir que soy una persona amante, como usted lo dijo, a lo que es el medio ambiente, a la naturaleza, llegando aquí a esta área con poco conocimiento, pero sí con el deseo de hacer lo que me correspondía en ese momento, en el cual me tocó llegar acá. Ana Montán, una persona en ese momento con poco ideales, tal vez puede ser, pero sí con valores en la cual mis padres me inculcaron, pero sí también con deseo de poder seguir y luchar por lo que uno quiere. Parte de esto es mis hijos, mi familia, que con esto puedo decir que pude levantar. Con la poca experiencia, vuelvo y reitero, llegué aquí a este lugar, donde este lugar solamente lo que era escombro, un lugar totalmente abandonado, un lugar donde solamente habían pequeños senderos, pero senderos solamente porque el transeúnte lo hubiese hecho con el caminar. Luego ya después de esta área, comenzaron lo que eran procesos difíciles, que tal vez ahora en este momento se encuentra que todo fue fácil, pero no fue así. Claro está, con un equipo, con un apoyo, claro está, también de medio ambiente en ese momento, porque era una funcionaria. Fui funcionaria, pero no solamente funcionaria de estar sentada, sino funcionaria donde tenía que levantarme temprano, salir de mi casa a las 4 de la mañana, con una hora así de entrada, más no una hora de salida. Ana Montán, ¿verdad? Que dije Montás, es Montán. ¿De qué años estamos hablando? Bueno, yo empecé en el ministerio en el 2008, empecé aquí en el 2008 en el ministerio, pero ya luego en el 2009 fue cuando me entregaron esta área. Fue el 8 de enero del 2009, donde había un espacio que teníamos un límite de poder restaurar, de darle los inicios al parque ecológico. Luego después se programó para el día 2 de febrero, que se celebra el Día de los Humedales. Ahí fue donde en realidad se le dio el inicio a estos trabajos de medio ambiente. ¿Quién dirige el ministerio en ese tiempo, lo recuerdas? Claro, don Jaime, Jaime David Fernández, claro que sí. En ese momento, don Jaime se entregó total. Fue tan así que este parque es un parque, se entiende como ejemplo. ¿Por qué ejemplo? Porque en poco tiempo se pudo restaurar con un personal activo, proactivo, un personal que se mantuvo, como dicen, 100% en esta área, y por eso también, claro está, también con la ayuda de lo que tiene que ver con el Parque Industrial de Pisa. Esas personas estuvieron ahí, pero fueron incansables. Fueron hasta, se puede decir, incontables las cantidades de desechos que se retiraron de esta área. Bien, hablaste de hijos ahorita, ¿cuántos tienes? Tengo tres maravillosos hijos, 2 hembras
y un varón. ¿Y de dónde tú eres exactamente? ¿De San Cristóbal? ¿Cómo llega Ana? ¿De dónde nos vas a decir dónde vivías y cómo llegas a Anigua? Yo soy de Montecristi, de la línea noroeste, pero llegué a temprana edad a Santo Domingo. Estuve con mi hermana mayor y luego ya después me toca lo que es formar una familia. Ya luego de ahí, como dice uno, empezó lo que en realidad era lo que yo asumí como responsabilidad, que eran mis hijos. Y yo entendí que por mis hijos tenía que salir adelante. En ese momento, claro está, mujer soltera, donde solamente se entiende que la única entrada que tenía que haber tocado era la mía. Y yo entendí que esto era un reto. Y yo tomé esto como un reto. Reto que yo siempre digo, tal vez no sería la palabra correcta, pero yo digo que este es mi parque. Un parque que yo declaré, es decir, lo declaré en el sentido como que lo tomé como un reto. Y ese parque es lo que es hoy, Parque Ecológico de Anigua. Parque Ecológico de Anigua que hoy estoy aquí, que tenía ya un tiempo que no asistía. Pero no asistía, pero sí le he estado dando seguimiento. Porque tengo 5 años fuera del área, pero 5 años dándole seguimiento a lo que es este proyecto. Dije, me casé con él, sigo con él y voy a seguir con él, aunque no esté en el parque. Bien, tiene tu corazón sembrado aquí por el trabajo que hiciste, porque la gente debe saber que una vez yo llegué aquí esta mañana, estamos grabando hoy domingo 8 de febrero, la gente te reconoció. Bueno, la comparación de ayer hacia hoy del cielo a la tierra. Ayer podíamos disfrutar de seguridad, que no la tenemos. Podíamos disfrutar del parque limpio, que no lo tenemos. Y teníamos una representación de la persona que estaba anterior, que era Ana Montán, muy respetuosa. En cambio, a lo que se está viendo ahora hay un desorden. Fácilmente por ahí entra 1 o 2 personas y lo atracan. Y en antes no se veía eso. Incluso la basura en los alrededores del parque era muy restringida, ahora por donde quiera la tiran. Y uno no puede decir nada, porque eso es el Estado. Entonces yo no veo esa preocupación de lo que era ayer a lo que es hoy. Y decía, ella hizo un buen trabajo y sobre eso queremos hablar. Ana, aquí dice el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta guagua, háblale a la gente de esta guagua, cuéntale la historia de ella, qué significa para ti. Bueno, para mí era un vehículo de transporte en el cual ese era el que me ayudaba a poder llegar aquí, en la cual no transportaba no solamente a mí, sino que también teníamos que transportar a otro personal que venía de Santo Domingo, comenzando desde el megacentro, haciendo un recorrido por el área que tiene que ver Los Minas, por el área del 9, Café de Herrera, y luego llegar hasta acá. Aquí se dejaba un personal, pero luego después había que llevar otro personal a lo que es ahora el banco de semillas. ¿En esa guaguita? En esa guaguita. Esa guaguita tiene muchos recuerdos de nosotros. Por lo menos yo entiendo, es decir, para mí tiene recuerdos. Pero son recuerdos que ella no puede decir nada porque no habla. Pero yo soy la que puedo transmitir lo que se vivió en ese momento. ¿Sí? Entonces, eso era para mí este vehículo. Un vehículo que nos sacó de apuro a todo. Claro está. Se hizo inversiones, no tanto del ministerio, sino también mío mismo, de mi bolsillo también. Dinero que en su momento reembolsaron, hay otros que no, pero como quiera yo entendía que era parte de mi labor, parte de mi responsabilidad, y que por una falla que ella tuviera, no se podía dejar de trabajar. Es decir, que la representación de esta guagua en la condición que está, pudiéramos decir que es
el mismo ejemplo de cómo está este parque al día de hoy. Cuéntale a la gente cuando llegaste aquí que viste las condiciones que se encuentra y te remontaste al tiempo tuyo. Podría decir que lo que he visto no ha sido bueno, porque yo entiendo que de esta manera no fue que se dejó el parque. Son 5 años. 5 años que en la condición que está, entiendo yo que no debió de estar, porque yo entiendo que una persona que tal vez no tenga el conocimiento, se le da un lazo de tiempo para que esa persona pueda aprender, y si no sabe tampoco, pues que acuda a personas que sí le puedan enseñar. Que en ese caso fue lo que a mí me ocurrió en ese momento. Estuve el apoyo, también ponía el interés, porque todo depende. Si hay interés se aprende, pero si no hay, lamentablemente, por más que se quiera, es imposible aprender. Pero viendo la imagen del vehículo, del chasis que hay, no es para que ese vehículo a esta altura de juego estuviera aquí. Era ya para que el ministerio en su momento tuviese que verla recogido ya. ¿Por qué lo digo? Porque se quedó, sí está, pero se hizo un informe para que lo retiraran. Se entiende que no debió de estar. Ahora bien, claro está, si a mí me molesta, yo tengo que darle seguimiento. Pero si no me molesta, pues yo lo dejo ahí porque no me está molestando. Ana, ponte de pie. Nuestro camarógrafo estrella, que está colaborando con Comunidad Informativa, nos va a acompañar. Ana, de este lado, cuando la gente llegaba en el tiempo tuyo, ¿cuál era la bienvenida? ¿Qué se le decía? ¿Qué tú hacías? A ver. Las personas cuando llegan acá, se le daba la bienvenida. Claro está que tenemos que entender que es que venían diferentes tipos de personas, diferentes de la comunidad, claro está, pero también venían personas de diferentes puntos del país. Estamos hablando que venían de Santiago, como también venían del este, de diferentes partes, de Higüey. Hubieron muchas personas que llegaron aquí a esta área, pero la bienvenida de nosotros era, es decir, le dábamos la bienvenida, dándole los buenos días y dándole la información de lo que es el parque. En esta parte acá, donde estamos, yo coloqué aquí unos bancos que decía que esta era una sala de espera. Una sala de espera, ¿el por qué? Porque cuando los comunitarios, para poder llegar acá, hacían un pequeño recorrido y muchas veces venían personas, mujeres paridas o embarazadas, también venían envejecientes, cosas que ellos podían verse sentados, se sentaban para poder descansar y luego continuar con el recorrido. Entonces, Ana, ¿qué sembraron ustedes aquí? ¿Qué encontraste que pudieron reemplazar o multiplicar en tu gestión? Bueno, en esta área mayormente lo que abundaba era el nin, la casa amarilla, el cambrón. Esas eran mayormente las plantas que más abundaban en esta área. Pero se buscó planta que se acogiera al terreno. Recuerden que esto es un área, que esto es una costa, que esto es costa, porque estamos cerca del mar. Entonces, dentro de estas áreas sembramos lo que tienen que ver con planta maderable, la caoba, el cedro. Bueno, encontramos mango, claro está, también se encontró mango. Aceituno, fueron partes de las que se pudieron sembrar. También habían mangle botón. Aquí hay 4 especies de mangle. Y lo mejor de todo es que uno de los mangles que está totalmente intenso a lo que tiene que ver a la ciudad de Santo Domingo. Es lo más cercano que tenemos. Es un parque, que es el parque para que las personas que estén agotados con el estrés de Santo Domingo pudiesen llegar aquí. Y lo bueno de todo es que aquí no se cobra entrada. Eso es lo mejor de todo, que no se cobra entrada. Ana Montán, háblanos del personal que tú tenías, cómo lo organizabas, porque esto es demasiado grande. Tiene 7 kilómetros, 7 kilómetros de lineal. Es decir, estamos hablando de donde empieza, por ejemplo, está la entrada hasta al final de la costa. Es decir, después del centro de protección hay como, estamos hablando de uno de aquí, de esta entrada hasta el centro de protección, como algunos 800 metros.
pero estamos hablando lineal, porque también se cuenta que a donde están los negocios, las playitas, toda esa área corresponde a lo que es el parque. Pero no tanto así, sino al área donde está la Casa Blanca, que eso también corresponde al Parque Ecológico de Nigua. Este era un personal, en realidad, habían varias brigadas, porque no fui yo sola que lo hice. Tengo que resaltar esa parte. Yo sola no, porque si digo que fui yo sola, hablo mentira. Porque uno solo no hace el trabajo. Uno hace un trabajo con equipo. Equipo en el cual a mí me asignaron en ese entonces para hacer un trabajo. Ahora mismo puede ser que tal vez lo vean cómodo. Claro está, lo van a ver cómodo. Porque ya hay aquí muchísimos árboles. E incluso es tan así que aquí hasta el hábitat de lo que tiene que ver con las aves aumentó. Se regeneró. Que en poco tiempo aquí se pudo regenerar. Es decir, estamos hablando de lo que hoy estamos viendo que está bien, que está bello, ¿verdad que sí? Pero bello en el sentido en cuestión de la vegetación, más no lo que tiene que ver con los mantenimientos, no lo veo igual, no lo veo igual. Bien, Ana, seguimos por aquí. Mira, del personal que dijiste que tenías, ¿recuerdas los nombres? No hace 20 años que pasó eso, que yo te estoy preguntando como que fue hace como 4 décadas, no, pero que se hayas destacado, que te dieron la mano, que un día no podían venir o venir una visita y tú le decías, ven a ayudarme, estaban aquí. No, lo que pasa es que hay que tener, hay que tener liderazgo. Si usted no lo tiene, lamentablemente, como dice uno, todo se va al acecho, todo se va por donde ya usted sabe que puede llegar. Pero ahora bien, aquí hubieron muchas personas que me dieron muchos apoyos, claro está. Vuelvo y reitero, vinieron de Santo Domingo, pero aquí también en Nigua hubieron muchas personas. Parte de lo que yo puedo resaltar, hay una señora que le llaman Felicia Asensio, el señor Isidro Céspedes, el señor Churupo, que vive en la costa. Es decir, se trató de buscar personas del mismo entorno, pero también no solamente de un solo partido, porque yo no me focalizaba en que fuera nada más de un solo partido. En ese momento le estoy hablando que en ese momento quien estaba era el PLD, pero aquí se contrató del Reformista, del PRM o del Blanco, ¿no? ¿Verdad? Pero exactamente, de todos los partidos. Aquí no había preferencia para ninguno. Aquí simplemente lo que se entendía era que había que hacer el trabajo. No me hacía el trabajo, se cancelaba. ¿Entiendes? Tengo personas que sí que me estiman, puedo decir que sí, porque no a todos yo lo voy a caer bien, pero sí sé que hay personas que también tal vez no le caigo bien porque justamente se puede decir que yo le caí atrás a la persona, porque si yo veía algo que estaba mal, yo trataba de que no se continuara haciendo. Entre esa persona, bueno, si puedo resaltar, hay un famoso que le llaman, apellido Germán, pero ella... le dice Mondongo. Ese era uno que no quería saber de mí. Pero, de todas formas, aunque no quiera saber de mí, pero yo simplemente estaba implantando la orden que a mí me habían asignado en esos momentos. Entraste solita y dijiste que era en el tiempo del PLD y eso. Es decir, que el hecho de que Ana Montán perteneciera o pertenezca al Partido de la Liberación Dominicana y estuviera haciendo un excelente trabajo, que todavía la gente, yo escuchaba siempre tu nombre, porque yo no tuve la oportunidad de venir por aquí, y yo digo, pero ¿quién es ella? Y todavía la gente tiene muchas palabras bonitas para ti. De hecho, un señor lo entrevistamos hace un momento y dijo, ¿por qué había que sacar a Ana Montán si estaba haciendo un buen trabajo, aunque haya cambiado el gobierno? ¿Qué valoración tú tienes de eso? No porque seas tú, porque si lo estás haciendo bien, estás haciéndolo bien. Le agradezco, claro que sí, le agradezco, pero vuelvo y reitero, agradecer a las personas que me tienen en un buen concepto, pero fueron porque ellos vieron el trabajo, porque también ellos vieron cómo yo me manejé. Ahora bien, también el hecho de que haya un cambio, es un cambio para bien, no un cambio para mal. Yo entiendo que si yo voy a estar con alguien, que tengo que buscar a alguien que me sustituya a mí, que haga mejor trabajo que yo. Claro está, yo estoy de acuerdo con los cambios, siempre y cuando las cosas lo hagan bien. Venga, hablábamos ahorita de la cantidad de árboles que sembraron,
más la vegetación en sentido general que creció, pero durante tu tiempo quizás no eres la más experta en el medio ambiente, pero algo pudiste aprender o agregar a lo que ya sabías. Las aves que, dice aquí, yo leí que muchas aves aquí habitan, que tú puedas mencionar algunas, aunque no sea la mayor cantidad, pero pudiéramos, que tú conozcas. Claro que sí, aquí mayormente las aves, por ejemplo, aquí escuchamos lo que es el rolón, lo que tiene que ver con, por ejemplo, aquí tenemos temporada en la cual vienen aves, aquí a esta área. Aquí llegó bueno, que yo recuerde, el flamenco llegó aquí a lo que tiene que ver a los humedales, que mayormente uno le dice los charcos también. A los humedales llegaron, claro está, pero también tenemos la cigüita palmera, que esa es ave nacional, ¿me entiendes? Entonces, por ende, aquí hay diversidad de aves. También tenemos pato de agua, gallina de agua. Es decir, son mayormente más la nativa y la que en su momento llegan aquí al parque, pero se han regenerado. Es decir, no es la cantidad de aves que hay, no se compara con las que había anteriormente. Es decir, que ha aumentado mucho más. Claro que sí. Bien, Ana, vimos a alguna persona pasar por aquí como a caminar. En ese tiempo también lo hacían. ¿Y cómo le dabas protección a la gente que hacía ejercicios aquí? Es que tenían, bueno, en ese momento aquí habían guardaparques, pero no solamente los guardaparques, sino también el personal de la brigada también nos daban apoyo mutuo nos damos apoyo. Porque si se presentaba cualquier situación, si un guardaparque no podía, ahí estábamos nosotros. Pero en ese momento yo era administradora, pero yo era guardaparque. Yo nada más no hacía una sola cosa, administradora. Es decir, que yo hacía de todo un poco. El hecho de que usted esté en el gobierno haciendo una función no significa que no pueda hacer otras cosas. Tiene que ser versátil. Tiene que tener el deseo de seguir haciendo las cosas, de seguir trabajando. Porque ¿de qué no vale estar en un puesto donde no vamos a estar haciendo nada? Pues para eso mejor sustituirlo. Y los desaprensivos, porque siempre en este país siempre se ha intentado cortar lo que hay, porque hay que hacer carbón, porque hay que hacer qué sé yo qué, porque hay muchos ramos en un sitio y la gente entiende que hay que cortarlos. ¿Cómo lidiabas tú con ese asunto aquí en Nigua? Vuelvo y reitero, aquí mayormente cada vez que se veía que habían algunas matas cortadas, nosotros le dábamos seguimiento. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo ahora mismo una matica cortada, que es de caoba, que le dieron, eso fue cortada. ¿Dónde fue? Acá, en esta área. Pero nada más yo no me quedaba con eso, porque esa la cortaron. Eso no fue que se cayó, exacto. Esa fue cortada. Pero también, veo ahí también que tenía como si fuese un parásito también. Pero eso está cortado. Pero no nada más eso. Sino es, se entiende que al ver un personal sustituye al otro. Es decir, si aquí amanecen 2 guardaparques, los que entran mañana tienen que recibir el parque. Es decir, no es recibir el parque en el centro de protección y vigilancia, no, sino hacer un recorrido en todo el área. ¿Cómo en el área? Bueno, desde la entrada hasta dar un recorrido en todo lo que tiene que ver con la costa, hasta llegar acá. Incluso me voy un poquito más lejos, hasta donde están ¿cómo le llaman? Hasta donde están los negocios. ¿Fue buena o fue mala? No, fue buena. Fue buena. 5-5. ¿Deberíamos ver otra vez? Fue buena, 5-5. ¿Pudiéramos ver de nuevo a gestionar? Claro, vamos a estar para acá porque la vaina está buena. De aquí se recibían todos los desechos de las empresas del parque industrial. Esto era un vertedero. Vertedero que aquí lo que se encontraba era animales muertos, jeringa, de todo, muchas piedras. Mira, aquí estamos viendo, ejemplo, esta área, todos esos desechos que habían eran de construcciones que hacían de Santo Domingo, venían y tiraban desechos acá. Estos son bizcochos de piedra. Entonces, ¿qué significa eso?
que en todas las áreas, que todas las áreas que se está restaurando, se dice una área de restauración. Es por eso mismo, porque todos los desechos que se encontraban aquí fueron desechos que esto era totalmente abandonado. Entonces, pero no obstante a esto, los humedales que vamos más adelante a verificar, que vamos a ver, esos se conformaron por la extracción de materiales que habían, porque eso eran dunas de arena. ¿Quién era la empresa que mayormente sacaban esos materiales? Tavares Industrial. Entonces, los edificios que se ven hoy en Santo Domingo, unas de las mejores, es decir, se puede decir construcciones, fueron de aquí que sacaron los materiales, pero yo creo que nadie se acuerda de eso, porque tal vez en el tiempo que hizo no le dieron como la importancia, pero por eso es que hoy este parque se declaró como una área de ejemplo, porque vinieron no solamente de aquí del país la visita, sino que venían también internacionales. Aquí nosotros recibimos muchísimas visitas de fuera. Entonces, ¿por qué no valorar lo que nosotros tenemos? Ahora bien, muchas veces mencionamos que el alcalde, sí, el alcalde es una parte fundamental, pero muchas veces el alcalde puede ser. En ese entonces, claro está, era el señor Mélido Pérez, que él estuvo aquí. Pero muchas veces se mandaban invitaciones y muchas veces no llegaban. No sé si se acuerdan de eso. Pero muchas veces se hacían hasta la vista gorda. ¿Por qué? Porque tal vez ellos entendían que el parque en ese momento tal vez no le iba a dar lo que ellos en realidad querían. No obstante a eso, según tengo entendido, ellos estaban gestionando para convertir esto en parqueo. Es decir, eliminar el parque. ¿Eso es en este tiempo? Claro, no en este tiempo, desde antes lo estaban haciendo. Pero eso se mantuvo callado incluso. No obstante a eso, tengo entendido que aquí hay banco ahora, ¿no? Hay banco de Banreserva. Pero ellos querían era esta área, no solamente, no el banco, sino querían esto era para colocar guaguas de transporte aquí. Porque ellos lo que querían era desbaratarlo. Eso es para que ustedes vean el concepto de algunas personas de aquí mismo de Nigua tienen, porque no le han dado la importancia, no le han dado el valor. Es tan tal que nosotros aquí recogíamos cantidades de fundas de desecho plástico y para podernos recoger ¿cómo le llaman esto? Para podernos recoger las fundas que estaban en el frente o en la entrada, se hacía difícil. ¿Qué yo tenía que hacer? Solicitar el Parque Industrial de Pisa para que me mandaran los camiones. Y así fue que nosotros pudimos avanzar. Hoy ustedes están viendo en todo el área muchísimas plantaciones, sí, claro que sí. Pero cuando nosotros entrábamos a lo que eran esos humedales, donde tienen, ¿cómo le llaman? Sedimento, que cuando usted llegaba y entraba ahí con bota, que usted salía con un mal olor de ahí, que la mitad no eran muchas. Entonces, pero yo lo que quiero no es tanto, como dicen, caer sobre mojado, sino que valoren lo que tienen, porque esto es un pulmón. Ustedes tienen que entender que en esta área aquí es una área de industria. ¿Y qué es lo que se genera aquí? Aquí se genera dinero, pero no obstante que se genera dinero, sino también que aquí también tantos vehículos de las empresas, el monóxido de carbono. Ahora yo le pregunto, si nosotros estamos aquí en un área costera, la temperatura que nosotros recibimos aquí a partir de las 10, 11, 12 de la tarde, no es la misma que nosotros recibimos en la avenida. Son 4 veces más la temperatura. No sé si ustedes se han dado cuenta en esa parte ahí. Pueden hacer un recorrido en hora de la mañana temprano, en hora de la tarde pueden venir a esa cierta hora que yo les estoy explicando, y luego después, así mismo ustedes lo van a hacer, salen afuera, verifican la temperatura de afuera y verifican la de aquí, para que ustedes vean a qué intensidad estamos hablando de cuestión de temperatura. Estos fueron los inicios del trabajo que nosotros hicimos aquí. Aquí fue como yo le dije, encontramos lo que era lino, nin, acacia amarilla, valla honda en esta área. Fueron sustituidas con lo que tiene que ver con mangle botón. Todo esto es mangle botón. Este es uno de los primeros senderos que se fue restaurando, que se fue haciendo. Ya estamos llegando a la orilla. Aquí llegaron, mira, utilizaron coco, partieron, pelaron y lo tiraron ahí. Aquí eso significa que eso no fue hoy.
ni ayer. Eso tiene varios días. Eso significa, por un lado bueno, claro está. ¿En qué bueno? Que eso es materia orgánica, eso es abono para el suelo. Aquí este es un sendero en el cual tiene muchas piedras, porque la intensidad del agua cuando viene rompe. Y entiendo que aquí hicieron como un pequeño relleno. Entonces, las escobas o el barrer los senderos no es bueno. Pero usted diría, ¿y por qué? ¿Verdad que sí? Porque en esta área, hacer una área, si yo llego y hago esto, escalvo, como dicen, aquí van a encontrar insectos. Mira, aquí se encuentran insectos, hormigas, esas son parte de su vivienda. ¿Ustedes saben quiénes son los invasores? Nosotros, que somos los que estamos invadiendo el terreno de ellos. Pueden verificar aquí. Este plástico que yo encontré aquí, eso impacta lo que tiene que ver con el medio ambiente. Esa botellita que nosotros compramos en el colmado, que compramos un refresquito, que tal vez damos 20 pesos por una o 25, ¿verdad? Eso tiene su impacto. Eso dura muchísimos años para que ese plástico se disuelva. Eso no se va a disolver nunca, porque ni con el fuego, ¿me entiendes? Más sin embargo, aquí yo estoy viendo que parece que no están haciendo un recorrido de plástico, porque ahí está la señal. Eso tiene varios días ahí. Y a eso me refería cuando te decía que no veíamos que había, sino a la limpieza. Sí, pero eso de la limpieza, mira acá. Aquí yo estoy viendo una botellita, yo me tomé un refresco, me sacié la necesidad, por ejemplo, el jugo, que puede ser que me quite el hambre o la sed. Pero entonces yo entiendo que este desecho, como ya no es útil para mí, yo lo tiro en el área. Pero no nada más eso, sino es que mayormente nosotros tenemos por costumbre utilizarlo y botarlo. Y no debería de ser así. Si nosotros llegamos a un parque, el deber es lo que nosotros traemos, si son desechos plásticos, por ejemplo, utilizarlo y llevarlo hasta una fundita. No hay que tirarlo, porque así también se le hace mucho más fácil a las personas que están en el área. Este sendero para mí tiene algo muy importante. Este es el sendero de Mangle. Sendero lindo le llamé a este sendero. Nos motivamos, el ministerio se motivó en realidad. Y aquí nosotros hicimos diversidad de plantaciones, plantas que se acogen a lo que tiene que ver con la costa, el mangle botón, mangle rojo, mangle negro, uva de playa. Eso eran las plantas que más se acogían a lo que tiene que ver con la salinidad. Son las más resistentes. Pero aquí yo estoy viendo lo que tiene que ver con gomas. Esas gomas se retiraban. Mayormente esas gomas vienen del área de la costa. El mar la tira y cae directamente a lo que son los humedales. Aquí tenemos cría de cangrejo. Tenemos cangrejo. Aquí nosotros soltamos muchísimos cangrejos en esta área. Ah. Sí, aquí nada más no es aves. Nos decía de los pescadores que cuando tú administrabas al que venía con un trabajo no era posible permitirle porque se llevaban los pequeños y los grandes, pero los que vienen a pescar, cuéntanos. Lo que pasa es que aquí se utilizaban días de pesca en la semana. Eran 3 días a la semana. Y bueno, y los fines de semana, porque muchas veces cuando uno está en la casa, uno muchas veces no encuentra como qué hacer. Y uno sale justamente a las áreas protegidas a dispersar un poco la mente, a distraerse. Entre eso, bueno, se venía hasta a pescar también. Entonces, venían con anzuelos. Y sí, estaban prohibidos lo que era la pesca con redes, porque se llevaban lo grande y lo pequeño. Entonces, cuando una persona venía a pescar con anzuelo, no encontraban nada. Por eso, mayormente, se estaba prohibido incluso hasta el uso de los motores. Se prohibían aquí a que llegaran al Centro de Protección y Vigilancia. Claro que sí, eso estaba prohibido. ¿Por qué? Porque ahuyentaban las aves. El sonido. El sonido. Pero no obstante a eso, sino también el humo. Entonces, si lo que estamos evitando es nosotros poder respirar aire puro, que es lo que nos regala la naturaleza, ¿por qué tenemos que contaminar? Si ya estamos hasta el tope, como dicen en la avenida, en la ciudad, donde nosotros estamos cansados de respirar tanto tóxico,
Pues aquí lo que estamos respirando aire puro, porque lo utilizaban para hacer bancos, ¿me entiendes? Es decir, para utilizarlo en la misma área. No es que yo voy a venir, voy a coger un tronco de esto y me lo voy a llevar para mi casa, no. Le sacaban los beneficios. Si había que colocar banco aquí, se colocaba banco. E incluso, me voy un poquitico más lejos. Aquí nosotros utilizábamos en esta área aquí hasta para almorzar, porque no teníamos centro de protección en ese entonces. Luego ya después con el tiempo fue que decidieron colocar el centro de protección y vigilancia. Aquí nosotros recibíamos temporada de agua, toda esa agua nos caía en nosotros, porque no teníamos dónde guarecernos. ¿Me entiendes? Sí, comprendo perfectamente. Entonces me decía que estos son los árboles son mangle. Mangle botón. Este es el sendero lindo. Sendero, eso bueno, ese fue el nombre que yo le puse a este sendero, sendero lindo. ¿Y este conlleva hasta dónde? Ven. Este lo lleva a lo que es donde está este nos guía a lo que es el centro de protección y vigilancia. Es decir, todos los senderos se conectan a la entrada y a la salida. Es decir, que esto no tiene perdedera. Aquí, mira, mayormente, pues fue como dije, todas las especies que se encontraron aquí. Pero mayormente, nosotros sacamos de esas áreas, de los humedales, sacamos muchísimos desechos de plástico. Utilizamos también, fue como le dije, plástico, ¿cómo le llaman? Los troncos, que lo utilizamos, que lo sacábamos de ahí, de esos humedales. Por eso era que muchas veces, bueno, yo tenía un compañero que le llamaban Julio César Francisco, ese era uno de los empleados buenos de aquí, que se decía que los únicos cuartos que él nos daba, bueno, y Menzón, no sé si lo conocen, que él decía que el único dinero que no le daba a la mujer era el dinero que se ganaban aquí. Eran bien ganados. Demasiado difícil, claro que sí. Que no se lo daba a la mujer. Claro, no, no, porque lo decía que no lo gastaba. Yeah. ¿Me entiendes? Pues digo, habían muchísimos tipos de personas, que habían haitianos, claro está, que trabajaban, vuelvo y reitero. Entonces, porque se le daban la oportunidad a las personas que necesitaban. Aquí habían personas que eran también del mismo partido, del PLD, y entendían que porque eran del PLD no iban a trabajar. Y yo decía, así no es. ¿Porque eran de otro? No. Dijiste PLD, porque No, eran del PLD. que no iban a hacer nada. Que no iban a hacer nada porque ellos entendían que esto era botella. Y yo dije, no, así no es. Aquí se va a trabajar. El que no esté de acuerdo, se va para su casa. Bueno, en ese sentido, tú... Pero se logró el trabajo. Se logró el trabajo, claro está. Y fijando esa posición así, ¿no te traía problemas con los dirigentes políticos? No, para nada, porque esa era la orden que yo tenía. Y como esa era la orden que yo tenía, es decir, uno lo que tiene que aprender es a no tomarse atribuciones que no le competen, pero sí estar consciente de que tienen que hacer el trabajo. Y eso no es que tenga que ser como dictatorial, pero sí hacer el trabajo. Fíjate, nosotros vinimos aquí hace unos días y a la entrada encontramos más de 5 vacas. En ese tiempo tuyo, las vacas podían estar aquí adentro. No. ¿Qué refleja eso? Estaba totalmente prohibido. Aquí se prohibía totalmente las vacas. Bueno, incluso aquí hubo hasta problemas con un señor que le llamaban Juancito. Juancito, sí, a ese señor, en ese momento, se mató hasta un becerro, creo que fue. Sí, un becerro se mató. Y eso, sí, eso se dio escarmiento, pero no, es decir, orden que no fui yo que la di, claro está. Claro, porque aquí nosotros teníamos la ventaja, que aquí nosotros teníamos un personal de guardaparque, teníamos las brigadas, pero también teníamos guardias que estaban 24/7. Pero aparte de eso también teníamos personas que se mantenían con un monitoreo constante aquí. Y las vacas, nosotros, incluso el mismo personal de la brigada, nosotros hacíamos que nos sacaran las vacas de aquí. Claro que sí. Pero entonces, Ana, el no tener ese personal que acabas de mencionar, eso indica una debilidad que va en detrimento de este hábitat natural, porque si en ese tiempo se hacía ese buen trabajo y ahora prácticamente no se está haciendo. Lo que yo entiendo es que la persona que está aquí a cargo,
tiene que ser exigente, porque en verdad, si él está aquí es para hacer su trabajo. Si yo no tengo algo, que era lo que yo no, que era lo que yo entendía que no podía hacer, si a mí me hacía falta, por decir, una pala, una escoba, un swapper, las personas que vienen visitando esta área no son los que la van a ir a solicitar al ministerio, porque a ellos no lo conocen. ¿A quién es que conocen? Al que está encargado del área. Y por ende, él es el que tiene que solicitar. Ahora bien, tenemos también, se entiende que hay un director provincial. Ese director provincial, entiendo yo que tiene que estar visitando esta área, porque él como director, esto le compete a él. ¿Y cuál es el director? El director de San Cristóbal. No sé cómo se llama, no sé, pero sí entiendo que debe de hacer énfasis entonces a esta área, porque hay debilidades. Debilidades que no es por hacerle daño a nadie que estamos aquí hoy, o que yo estoy aquí hoy, porque debilidades que yo estoy viendo, que no nada más la veo yo, sino también lo ven los visitantes. Porque donde yo voy a visitar y no tengo un soporte o no tengo una seguridad o no me siento seguro de un lugar, no visito. Entonces eso es lo que está pasando. Guardaparques, ¿dónde están los guardaparques? Yo no lo veo, los guardaparques. Pero yo entiendo que tiene que haber un personal, porque ninguna de las áreas protegidas deberían de estar en esta condición. Yo entendía en mi momento cuando yo estaba a cargo que tal vez yo era egoísta, porque muchas veces decían, pero que yo no puedo hacer esta gestión en este parque, o porque el parque, o me tenían que llamar a mí para que el trabajo se hiciera. Yo le decía, a mí ustedes no tienen que llamarme, ustedes lo que tienen que parecerse al lugar y hacer la evaluación que tienen que hacer. Entonces, ¿qué yo entiendo con esto? Que deben de venir al área a supervisar. No obstante a eso, tenemos un director provincial, pero hay uno que está encargado de las áreas protegidas también. Hay un director provincial, un director en el ministerio De áreas protegidas. de área protegida. ¿Dónde está ese director? Pero yo hice una publicación hice una publicación y me dirán, así están todas las áreas. A mí no me importa todas las áreas. A mí me importa el Parque Ecológico de Nigua. Por eso yo digo que tal vez yo soy egoísta. Porque yo decía, es que de mí que van a hablar mañana. Entonces, como yo entendí que era de mí que iban a hablar y ya yo sabía cuál era mi responsabilidad, cuál era mi rol, yo hacía mi trabajo. A mí no me gustaba que me llamaran a la atención. Y yo decía que el día que me llamaran a la atención, tenían que decirme el por qué me están llamando a la atención. Porque yo haga el trabajo, a usted no lo van a llamar a la atención. Ahora, a usted lo van a llamar a la atención es porque usted no hace el trabajo. Estoy ganando dinero, pero no hago el trabajo. Eso no es de Dios. Eso es del diablo. Ay. Aquí están los plásticos. Estos son senderos que cuando las personas vienen, ¿cuál es la imagen cuando ustedes van a una casa y ustedes ven una entrada fea, eso es parte de la imagen de uno? Entonces, por lo menos, está bien, no se focalicen en recoger en las orillas de los humedales, pero por lo menos, esta área de aquí, de lo que tienen que ver con los senderos, recójanlo. El mínimo plástico, porque es que el medio ambiente es enemigo de los plásticos, es lo que yo entiendo. Y eso fue lo que me inculcaron a mí. Y por eso era que nosotros tratábamos de hacer el trabajo 100%. Es que, oiga, ¿qué es lo que pasa? Todos estos senderos que están en el área que yo he escuchado, no, porque yo hice un sendero, todavía yo no he visto un sendero que han hecho nuevo. Mira, aquí estamos en lo que tiene que ver, aquí ustedes ven dos senderos. Sendero que nos lleva a la entrada del Parque Ecológico de Nigua, sendero que nos lleva a lo que tiene que ver, claro está, a lo que tiene que ver el Sendero Lindo, que eso nos lleva también doblando a mano derecha a lo que tiene que ver con el parqueo del Parque Ecológico de Nigua. Pero estamos en la mata de almendra. Ese era un punto de referencia que nosotros siempre utilizábamos, siempre. Aquí tenemos la Nacagüita. Esa Nacagüita nos dio mucha agua a beber a nosotros, pero ese es protegido. ¿Cómo hacían agua a beber? No, porque habían personas que muchas veces pasaban y entendían que cada vez que pasaban siempre tenían que arrancarle una hoja.
porque esa es la costumbre de nosotros los dominicanos, que muchas veces pasamos debajo de una mata y entendemos que hay que cortarle una hojita, no sabiendo que cuando nosotros le cortamos una hojita o le arrancamos un ramo, ellas sienten. Lo único es que ellas no te dicen porque no pueden hablar. Pero eso es igual que a nosotros, por ejemplo, puyarnos, nosotros vamos de una vez a reaccionar. Eso mismo pasa con ellas. Ellas lo que hacen es que se entristecen. Entonces, por eso nos dicen a nosotros, hay un biólogo que le llaman Blas Reynoso, que decía, cada vez que ustedes vayan a hacer una plantación o vayan a plantar una mata, siempre háblenle, porque es bueno hablarle. Y en verdad es bueno hablarle, porque también es una parte también de uno desahogarse también con ella. ¿Cuál es el tema? Esa pared que está aquí, es un esa pared nos divide de lo que es el Parque Industrial de Pisa. Pero si ustedes pueden verificar... El agua la vierte para este lado. Exactamente. Pero mayormente esa agua, la que cae, es agua lluvia. Lo que sí no pueden invertir son aguas residuales, ¿no? Esa sí no, porque lo que hace es que no, entonces no contamina lo que son los humedales. Y como ustedes sabrán, tenemos peces ahí. Y era donde nosotros, ustedes ven por ejemplo todo este material que está ahí, no es un material de hoy, eso es material viejo. Ese es un material que incluso esa parte de ahí es ejemplo, porque esa parte nunca se tocó. Nunca, en esa parte de ahí nunca se tocó. Ese es un bosque, que ustedes ven que eso es un bosque, pero un bosque de... ¿Hay malla ahí? De malla, exactamente, un bosque de malla, eso es intocable. Eso aquí nunca se tocó. No sé si lo están haciendo ahora, ¿me entiendes? Pero parte de los ejemplos también, esta acacia, eso es acacia, esto es invasor. Esto es invasor, pero para nosotros poder cortar, obligatoriamente tenemos que sembrar. Pero ese es también un soporte en la cual evita que los suelos se erosionen. Es decir, que ¿cómo dicen? Se delicen, exactamente. Me dijiste que los senderos se barren. No, los senderos no se pueden barrer. Los senderos no se pueden barrer porque estas son áreas. O sea, que todo esto esté así está No, bien. eso está bien, eso está bien. Lo que está mal son los plásticos. Los plásticos. Pero después todo está bien, es decir, hay lugares que no deberían de haber tanto plástico. Hoy reitero que eso es lo que se está discutiendo. Sí. Porque no podemos en toda el área del parque que estar barriendo. En esa parte ahí no se puede barrer. No. Eso preserva. Eso, claro que sí, eso preserva. Entonces, no es necesario barrer esas áreas. El área de los senderos, cuando usted llega y barre, usted le quita fuerza. Evita, es decir, usted llegar y barrer, cuando cae agua lo que hacen es que los suelos se erupcionan. Entonces tiene mucho más facilidad también de una persona poder rebalar y poderse caer y hacerse daño. Bien. En esta parte eso es un banco. Uno de los bancos que ustedes crearon. Esos son bancos rústicos. Porque no es banco de donde usted va a ir a una... No, son bancos rústicos porque son de los mismos desperdicios, de los troncos que se conseguían en los humedales que el mar no tiraba a nosotros a esta área. ¿Y más o menos qué cantidad tú tenías? En ese momento. ¿O debe haber? Bueno, en ese momento nosotros teníamos alrededor de más de 300 personas. Más de 300 personas porque era un lugar, nosotros todo eso lo trabajamos. Que tal vez ustedes lo vean ahora en esa condición, está bien, ¿me entienden? Pero en esos momentos todo eso, porque cuando se hizo la primera actividad, ¿qué se hizo? No fue en el centro, fue en ese espacio que está por ahí atrás. En ese espacio que está ahí atrás. ¿Una actividad de qué? Cuéntanos. Cuando se le dio inicio al parque, eso fue el 2 de febrero del 2009, se le dio inicio al parque, es decir, inicio a los trabajos. Este otro sendero, ese sendero, nosotros doblamos a mano, por ejemplo, a mano derecha, es donde vamos a encontrar el primer lugar donde se hizo la primera actividad del Parque Ecológico de Nigua. En esta parte acá, a mano derecha. A mano izquierda, ese sendero nos va a llevar a nosotros lo que es el muelle de los humedales. Se ve que está todo bien, se ve normal, porque ahí al entender, para allá no penetran gente. En ese espacio ahí no penetran gente, porque no es necesario. No es necesario. Ahora, en las áreas que son visitadas, que son, como dicen, la zona núcleo, sí tienen que darle prioridad. ¿Cómo cuál?
en el área donde está el muelle, pero sí también tener en cuenta que los senderos en los laterales donde hay plástico hay que recogerlo. Que yo entiendo que el ministerio da herramientas y estoy mucho más que segura. No hay un personal físico, pero sí tiene que haber un personal. Eso sí, yo creo y estoy más que segura que sí está ese personal. ¿Haciendo qué? Bueno, puede ser que tal vez yo esté cobrando en la casa. ¿Me entiendes? Es decir, cuando yo digo yo, no soy yo, otras personas haciendo la aclaración. De cristal. De cristal, claro que sí, la botella de cristal se recoge. Por ejemplo, aquí un tenis no debería de estar acá. ¿Entiendes? Pero, y ese está reciente. Eso está reciente. Es decir, que una persona que pase puede ser también, no tiene que ser nada más necesariamente un personal que trabaje en el área, sino también hasta nosotros mismos como visitantes podemos recogerlo. Mira, aquí esta es parte de del agua que baja. Mira todos esos desechos de plástico. Miren de allá. Esos desechos de plástico, se entiende que esta parte de aquí debió de estar como la parte de atrás, que nosotros dejamos atrás. Es decir, que debería de estar limpio. Entonces, ¿qué se hace? No hay que colocar una brigada de 10 personas. Con una sola persona que haga ese trabajo es más que suficiente y también se hace notorio. Ahora, ¿qué significa este árbol? ¿Tiene rostro de alguien? Ven, ponte de este lado. ¿Recuerdas la historia? ¿Qué nos puedes decir? Este es el santo de agua. Santo de agua, no el bobita, santo de agua. Cuando me mencionaban el bobita yo pensaba que era el hospital. Pero ese es el santo de agua. Ese ¿Santo de agua? Sí, es el, bueno, que tiene el nombre de Nigua. Es lo que se entiende. La historia creo que tiene que estar ahí. Porque le decían el santo de agua. Parece que ese era un santo, que incluso tratamos de que cuando se talló eso, porque fue una persona no de aquí, de aquí de San Cristóbal, sino del área del sur, fue que hizo ese tallado. Entonces, ese santo no va ahí, ese santo va aquí adelante. Que vemos que está tirado, significa como que no significa, no vale nada. Pudo haber pasado, vamos a ayudarle un poquito, que cayó mucha agua, subió la marea, porque si él está aquí fue porque subió la marea, solo las personas no lo iban a subir hasta acá. Y lo arrastró. Y lo arrastró hasta acá. Pero se entiende que, vuelvo y reitero, hay un personal, ese personal debió de utilizarlo, hacer un hueco, vamos a llevarlo al lugar donde va, es decir, a llegar al lugar, ahí lo que hacía era que se hacía un hoyo, se utilizaban piedras en los laterales para que él se mantuviera firme. Claro está, en temporada ciclónica puede pasar eso. Lo que estaba allí debía estar aquí. Debió de estar aquí debió de estar. Pero esa laguna tiene una historia, y es una historia que yo digo bonita por un lado y mala por otra, porque aquí estaba el biólogo Blas Reynoso, que esta era bueno, incluso se le puso Laguna de Blas, porque tratábamos de movilizarlo a él de esa área y él nunca quiso. Entonces tuvimos que colocarle un personal para que se pudiera hacer ese trabajo ahí, porque estaba bastante difícil ese trabajo. ¿Esos árboles que están ahí se llaman? Aquí tenemos mangle, mira, este mangle botón, tenemos porque aquí tenemos los 4 tipos de mangle. Mangle negro, mangle blanco, mangle rojo y mangle botón. Tenemos la peculiaridad de que tenemos estos tipos de mangle aquí, que en muchos lugares no aparecen. Por ejemplo, la playita de Nigua, que es un escenario maravilloso, lamentablemente, lo digo como saquito valense, está todavía pendiente de valorizar. Claro que el Ministerio de Turismo no ha hecho el acompañamiento que amerita, pero eso se explica en parte por falta de empuje de Nigua, pero que tú de este programa asumas. De las autoridades. Sí, tú asumas el rol de atraer atención hacia estos humedales, porque estos humedales tienen la gran ventaja de que están al lado de la capital y al lado de San Cristóbal y cerca de Baní, y tienen naturalmente un público garantizado siempre que se les mantenga como es debido y se les promueva. ¿Y qué pudo ver en cuanto al personal, el trato que debe llevar, cómo lo vio? No, el área está claramente descuidada. Aquí se ve que hay un descuido de años, no de meses, ¿no?
de largos años, nada más como el número de gomas, por ejemplo, que hay a la vista, por donde quiera, y vacas paseándose por el parque, y camino que hay que desviarlo, por ejemplo, el mismo camino principal por el que acabamos de venir, hubo que torcerlo porque no se dio mantenimiento al sendero. El sendero va por aquí y el camino va por aquí. Si tú le haces una toma se ve el sendero por aquí y el camino que la gente, el desvío que la gente ha debido coger por aquí, porque no se puede caminar por el sendero, lo cual es un indicio de que hay descuido de años. ¿El muelle de qué que se llama esto? Mayormente aquí se colocó un muelle. El muelle era porque se tenía planes de que los visitantes que llegaran aquí a esta área pudieran dar un recorrido en todo lo que tenía que ver con el humedal. Pero lamentablemente no se hizo posible. El plan de esto era que estas personas que llegaran aquí pudiesen utilizar estos dos espacios, pudieran pescar con anzuelo. Aquí tenían los botes, incluso tenemos fotos, lo único que hay que verificar dónde están. ¿Y por qué no fue posible? Porque no se pudo, se entendía que en esta parte no era. El plan de esto es que incluso se trajo un personal del ministerio, hizo una evaluación porque iban a trasladar este muelle, lo iban a colocar para allá, con el fin de que las personas que pudiesen llegar aquí pudieran hacer el recorrido. Ahora, nos enteramos que no solamente eras encargada de esta área tan grande, sino que también la laguna de Aurelio, que está allá en Itabo. ¿Y cómo te hacías? Se hacía un poco difícil, pero no imposible. Claro que sí, tenían un personal también en el área de la laguna de Aurelio. También amplia. Tenían la pros y la contra. Tenían la pros y la contra de que habían personas, bueno, que ahora mismo, según tengo entendido, han estado invadiendo esos terrenos, pero es porque no le dan como seguimiento, están invadiendo esos terrenos del área de la laguna de Aurelio, de un lugar que parte de esos terrenos también le correspondía a Plaza Lama. No pueden alegar ignorancia porque en su momento también se le informó a ellos y ya eso está invadido. Incluso han tomado del terreno de la laguna de Aurelio, del parque ecológico de la laguna de Aurelio, lo han tomado. Entonces, lo que se entiende es que deben de ponerle atención a esa parte. Repite, ¿están invadiendo parte del área protegida? Sí, parte del área protegida. Yo estoy hablando solamente de la laguna de Aurelio, pero también tenemos terrenos invadidos del parque ecológico de Nigua, por funcionarios salientes y por lo que están. Entonces, no es de ahora, tenemos conocimiento y tenemos también reporte que se hizo, que se le hizo al ministerio para que le pusieran énfasis a esa parte. De la dirección provincial llegaron, hicieron evaluaciones, pero más de ahí no se ha hecho nada. Pero eso es grave. Claro que sí. En su momento se entendió que debió de ponerle atención. Incluso hay un dirigente político de aquí, apellido Lugo, no recuerdo bien el nombre. Aquí el Lugo que yo conozco es Miguel Lugo. Bueno, pues Miguel Lugo tiene conocimiento porque él fue con una comisión a hacer supuestamente un levantamiento antes de que yo saliera y yo entiendo que no han hecho nada. Tenemos fotos también de eso, de que ellos fueron y hicieron el levantamiento. ¿Exactamente qué parte es de esta? En el área de los cuadritos. Hay que hacer eso, donde está, hay un señor que le llaman Héctor, creo que Héctor Moreno. Ah, pero eso es allá. Por los cuadritos, por el área, sí, claro. Y lo grande del caso es, ¿en qué temporada invadieron esos terrenos? Eso fue en el mes de marzo, febrero-marzo, cuando estaba ¿cómo le llaman? El COVID. Donde todos estaban en su casa. ¿Ellos estaban? Donde todos estaban en su casa, ellos estaban trabajando con supuestamente una calle, o no ellos, porque había un magnate en ese entonces, que le llaman Francisco, era en ese entonces Ministerio de Turismo.
Francisco Javier. Echaron una calle, todo muy bien. Incluso, ahí yo tuve hasta problemas. Porque el funcionario que está en el Estado y no hace su trabajo, o lo denuncian, o si tú haces el trabajo, también te ve con problemas. Es decir, como quiere malo. Si lo hace bien, bien, hay problema, y si lo hace mal, también hay problema. Entonces, pero ahí fue en el momento donde aprovecharon e invadieron esos terrenos. Terreno que, lo digo público, porque lamentablemente el ministro que estaba anterior, que era Orlando Jorge Mera, se hizo la denuncia, aparentemente se le iba a dar seguimiento, pero lamentablemente no hicieron nada. Y todo, ahí hay incluso hasta paredes, porque invirtieron mucho. Esas personas que cogieron esos terrenos que le corresponden al Parque Ecológico de Nigua, área protegida, que está por decreto, se entendió que no era para que invadieran. Llegaron, incluso tratamos de que la prensa llegara a ese lugar, pero no sé cuáles son los intereses, y si lo sé, ya yo le estoy informando para que sepan que hace 5 años esa área fue invadida y que debemos de reclamar esas áreas que le corresponde al Parque Ecológico de Nigua, que están invadidos por antiguos funcionarios del PLD, entre ellos está Héctor Moreno, y también del PRM. Si no lo informamos, se va a quedar todo callado. Y no es, porque yo por lo menos puedo decir que recibí muchos beneficios de aquí. Y fue porque trabajé en el Estado. Trabajé en el Estado y hice mi trabajo, mi frente en alto. Pero tenemos que hacer entender que lo que es del Estado, se entiende que es del Estado. Ahora bien, si es que a usted le interesa unos terrenos de esos, que entiendo yo que como está como área protegida, yo entiendo que el Estado no va a vender esos terrenos, pero si lo vende, bueno, pues ya eso es otra cosa. Pero hay que ponerle atención a esa parte ahí. Finalmente, Ana, unos minutos muy agradables de conversar contigo sobre tantas cosas bonitas de la naturaleza. Finalmente, ¿qué tiene Nigua en su parque ecológico? ¿Qué tanta importancia tiene Nigua que quizás no ha sabido aprovechar? Un mensaje para la gente de Nigua, de lo que tiene, de lo que representa este parque. Yo digo que Nigua lo sabe, porque no está ajeno a la información que se le dio en esos momentos. Pero si hay que retroalimentarlo, claro que sí. Nigua tiene un parque ecológico que tiene muchos recursos naturales, que no es solamente ver agua y ver matas, ver aves, sino que también tienen la ventaja de que cuando usted llega a este parque, usted está desde que le da entrada al parque, está recibiendo aire puro, está recibiendo yodo. No le cobran la entrada del parque ecológico. Los recursos naturales no son nada más de los nigüeros, sino también de aquellas personas que desean conocer este parque. Recurso natural que mayormente nosotros debemos de valorar, debemos de cuidar, debemos de proteger. Y claro que sí, ¿por qué no darle la importancia, por ejemplo, al alcalde, que haga eco, que venga, que visite? No es nada más caminar por caminar, sino darle la importancia que yo sé que tal vez en su momento pudo haber tenido que venir a visitar. Entonces, ¿por qué no aprovechar este espacio? Aprovechenlo. Pero no, decidimos muchas veces irnos a Santo Domingo a valorar otras áreas protegidas, a darle valor a esas áreas protegidas, y entonces lo que tenemos aquí muchas veces se hacen de la vista gorda de que no conocen, pero van y le dan valor a otros que están fuera, y entonces a lo de aquí lo dejan al abandono. Bien, Ana, despídete del público de Comunidad Informativa, que en los próximos días va a escuchar cuántas cosas valiosas has dicho. Nigua, Ana Montán, siempre a la disposición de usted, siempre a la disposición de Nigua. Estoy luchando
no nada más por el beneficio mío, sino también por el beneficio de ustedes. Este es un espacio en el cual ustedes deben de cuidar y deben de proteger. Ana Montán no está solamente luchando por el beneficio de ella en el momento que estuvo. Yo me mantuve supervisando y dando recorrido aún a distancia, enterándome de lo que pasa y de lo que no pasa en el Parque Ecológico de Nigua. Porque entiendo que yo soy vigilante de la naturaleza. Aprovechando este tiempo que duré sin poder llegar acá, pero estoy viendo la condición de él. Lo que necesitamos es que le den apoyo y soporte al área protegida. No se sientan alejados del pulmón que ustedes tienen. Es un parque ecológico en el cual ustedes deben de valorar. El pulmón de Nigua es valórenlo. Hago un llamado al ministro de Medio Ambiente, Paino Enrique, para que él se haga eco, que venga y visite, que estoy más que segura que él no conoce esta área. De todos los ministros que han pasado por esta área, entiendo que él no ha pasado por aquí. Entonces, valoren las áreas protegidas, ministro. Ministro, este es el pulmón de Nigua. Necesitamos que usted venga al Parque Ecológico de Nigua para que usted vea y valore lo que hay ahora mismo en él. Está en total abandono. Entonces, si usted colocó o colocaron anteriormente a esas personas, es para que él le dé el apoyo con el personal que tiene a cargo. Entiendo que está en total abandono y que no está en la condición que debió de estar. Muchísimas gracias. Bien, para Comunidad Informativa ha sido un alto honor conversar con Ana Montán, quien por muchos años dirigió el Parque Ecológico de Nigua, y todavía la gente habla positivamente de la gestión que Ana estuvo al frente de este parque ecológico. Muchas gracias. Bueno, y bendiciones para ti. Amén, gracias. Comunidad Informativa con Alfredo Arias.